Ahí está. Bueno, gracias a todos por sumarse. Se sumaron bastantes personas así en los últimos minutitos. Eh, También saludo a los que están viendo esto de forma asincrónica. Gracias por hacerme consultas eh, por, por el channel de Teams. Obviamente, cualquier duda que vayan teniendo a medida que va pasando el tiempo y van pasando las clases, por más de que sea algo completamente asincrónico, hay gente que por ahí me está consultando cosas de la clase 2, clase 1. Traten en lo posible de hacer consultas de las últimas clases, cosa de que estemos lo más alineados posible y vayamos medio Scrum como grupo todos en la misma instancia, pero igual, si tienen algún problema y están viendo las clases de forma muy asincrónica y van por las primeras clases, vuelvo a repetir, no hay ningún inconveniente. Les hago una pregunta muy general a los que están acá. Espero que la respuesta sea positiva, si no, no hay problema. Igual le quiero dedicar unos minutos a un repaso de la clase pasada, pero quería saber cómo anduvieron con los pequeños ejercicios que les pasé para esta clase. Sé que era un poco más complejo, no hubo tantas entregas para esta semana, era sabido igual porque es un poco más complejo esta parte práctica, pero quería saber de los que están acá si habían tenido alguna dificultad, si había algo en particular sobre lo que quieran conversar, cosa de ponerlo en común y ver si algunos compartieron ese inconveniente que tuvieron, o prefieren que directamente vayamos al repaso general y agarrar alguno de los ítems que yo les pasé para rearmar, y que lo rearmemos en vivo, cosa de que se pueda ver cuestiones de dinámica, cuestiones de errores comunes o algunas, no sé, cosas en particular. ¿Alguien tiene algo como para poner en común y discutir sobre algún tema relacionado a auto-layout? Eh, Mirá, no, pero así no es nada específico. En realidad, simplemente, bueno, comentar que sí, como vos lo habías previsto la semana pasada, hay cosas que no suceden y deberían suceder y otras que suceden y no deberían suceder. Ok, Así ok, que bueno, ok. es un prueba y error que, por lo menos para mí, que estoy empezando, me lleva mucho tiempo, porque Ok, vos seguramente cuando algo sucede ya te podés imaginar cuáles son las posibilidades de error, en dónde metiste la pata, etcétera, ¿no? Es esa expertise sí. que uno tiene cuando usa mucho una aplicación. En mi Ujú. caso, se abre un signo de pregunta que, bueno, que me cuesta mucho después de velarlo, porque hay cosas que por ahí hago sin saber que las hice, entonces, pero bueno, eso me parece que es lo que seguramente atentó contra que hoy se entregasen Ok, la tarea en tiempo y forma, me parece. Armar a mí cada una de esas tarjetas o elementos que vos pediste me lleva mucho tiempo. Y hacer ok. que funcionen mucho más, digamos, que funcionen correctamente, ¿no? Sobre todo cuando, como vos decías, hay una especie de lógica de cebolla en donde un autolayer se inscribe dentro de otro y de otro y de otro, más variantes, más, no sé, booleans, en fin, es como toda una orquesta que debe funcionar sincrónicamente y bueno, y eso lleva tiempo. Ok, ok, perfecto, Exacto, me perfecto. pasó Igual lo mismo. lo tomo porque es absolutamente cierto todo. Por ahí difiero un poco con la parte técnica de yo ya sé lo que no funciona, porque a mí muchas veces me pasa de hacer algo, cada vez menos igual, no es por mandarme la parte, pero al estar constantemente con esto, cada vez por ahí evito mucho esos pequeños errores o traspiés, pero muchas veces me pasa de que hay algo que funciona o hay algo que no funciona, lo miro y digo, esto está perfecto, tendría que funcionar bien. Y ahí viene un poco la cabeza de meterse, como, no sé, como cualquier diseñador no sé, persona que quiere solucionar un error, ir cliqueando cosas y decir, bueno, esto está funcionando mal. Esto como muy, hay que granularlo mucho. Por eso también les mencionaba que hay mucha teoría metida en el medio de Atomic Design y de procesos de creación de cosas que tienen que tener como un rasgo bastante lineal. Entonces, cuando uno
no digo que no me equivoco, pero cuando me equivoco, digo, bueno, hay algo en esa linealidad que le debo haber pifiado. Porque Figma es un software que intenta hacer las cosas de la forma más perfecta posible. Entonces, digo, bueno, hagamos ese timeline y digo, viendo hito por hito, paso por paso, viendo en qué me equivoqué y así generalmente se encuentra el error. Pero igual comparto mucho lo que decís, pero muchas veces es meterse de nuevo, ver todo lo que se hizo. Hay veces que hay que Claro, hacerlo sí, de sí. cero y ir replicando cada paso que se dio para ver si fue en falso o fue acertado, o si hay algo muy, muy chiquitito que habría que mejorar. No sé si Julieta o alguien más quería decir algo que interrumpí. No, no, en realidad para sumar a lo que decía Diego, que me pasó algo similar, como que creo que va a funcionar y después no Ok, funciona. Y bueno, eso, nada, que sí, que cuando lo explicaste parecía como súper simple y como que nada, fluía re bien y después es verdad que sí, cuando uno lo hace, no sé, las cosas no funcionan y tratas de chequear, pero bueno, evidentemente hay algo que se nos ok, pasa o no sé qué, o algo que está tal vez mal armado o lo que fuere, y bueno, no termina de funcionar como tal vez uno quisiera. perfecto, perfecto. ¿Alguno más que quiera poner en común algo? No, a mí algo que sí me pasó es que por ahí medio funcionaba, igual que a los chicos, no es que funcionaba del todo, pero que, bueno, me sentía feliz con lo poquito que había hecho y después del tercer movimiento no sé qué algo toqué claramente que dejaba de Ok. funcionar. O sea, ahí me agarraba la desesperación, pero bueno, eso es al margen. Ok, ok, bueno, buenísimo, buenísimo. Bueno, gracias por compartirme sus comentarios. Voy a compartir pantalla. A ver. Ahí están viendo mi pantalla, ¿no? Sí, ahí la están viendo. Perfecto. Vamos a hacer alguno de estos o dos. Total, esta clase supuestamente tiene que ir para algunas cuestiones de prototipado, o sea, tendríamos que ver algunas cuestiones de prototipado. Igual tenemos dos clases más, así que podemos desfasarnos un poquitito y ver algunas cuestiones de autoría, aunque sea un repaso de 15 a 20 minutos, cosa que estemos alineados. Así también podemos pasar a la parte de prototipado, que si bien no relaciona tantas cosas entre sí, como decía en las clases pasadas y como recién mencionó bien Diego, Figma es algo que se maneja por capas. O sea, uno para llegar a determinado lugar puede tomar algún atajo, puede hacerlo de cero, pero generalmente si sigue el proceso que estuvimos tomando nosotros, en donde primero hacemos estilos, después hacemos componentes, después le aplicamos variantes o booleans y después aplicamos auto layout, es como que si llegamos al prototipado habiendo pasado por todo ese terreno, podemos generar como plataformas o prototipos interactivos quizás un poco más fluidos. Es muy fino lo que estoy diciendo, no quiere decir que ahora no podamos hacer prototipos medio así de forma más rudimentaria, si se puede decir, pero el haber pasado por ese proceso, e implementar las clases pasadas en esto que supuestamente vamos a ver en esta clase, ayuda a que los prototipos sean un poco más contundentes, más robustos, y que funcionen de una forma quizás un poco más flexible. Así que vamos a tomarnos un pequeño asterisco para hacer un repaso de lo que estuvimos viendo en la clase pasada. Acá me traje un par de los componentes que estuve viendo de los que subieron los archivos al link de Excel. Hay algunos que me pusieron un comentario, otros que cuando hice ese ejercicio de agrandarlo y achicarlo horizontalmente funcionaba bien. No sé si está presente la persona que hizo esto, pero la verdad que lo vi bastante preciso Sí, acá la estoy. solución que se dio. ¿Quién fue? Sofi. Ah, Sofía, ok. Bueno, buenísimo que hayas podido hacer esto. Así que me sirve como para tener en cuenta nada, cómo también pueden resolverlo desde un aspecto que quizás no es el más lineal posible, pero a su vez que da un buen resultado. ¿Por qué no digo que es el más lineal? Porque quizás hay cosas que acá, obviamente, no sé, se pueden mejorar en el sentido de los variant y boolean y todo lo que mencionaba antes, pero al fin y al caso me parece que es un buen resultado porque teniendo en cuenta lo de auto layout que mencionaba la clase pasada, al hacerlo de una forma flexible y estirarlo y achicarlo horizontalmente, esto por lo menos acompaña. Por ahí este no tanto, a este lo arreglé, que estaba
horizontal de fill, que cuando lo agrandamos y achicamos sucedía esto. Por ahí eso se soluciona siguiendo lo que mencionaba antes con Diego. Si queremos que la tarjeta no aumente su tamaño, porque es una conducta que dentro de un plano digital puede llegar a ser anormal, por ahí lo único que hay que hacer es agarrar este elemento, poner que el ancho sea asfixiado, sea un tamaño fijo, y al agrandar y achicarlo, ese tamaño va a ser siempre el mismo. Son esas pequeñeces que por ahí modificando una sola variable, un solo elemento, hace que se comporte de una forma más habitual o tradicional o esperada. Y después lo mismo con este, creo que había cosas que también funcionaban con cierta fluidez. Por ahí en este aspecto de cuando agrando cosas y achico cosas, sucedía acá algo medio raro. Que esto, por ejemplo, no sé por qué puede llegar a estar sucediendo, que ahí medio que el mejor camino es agarrarlo, ver qué se está rompiendo y hacerlo de nuevo hasta que eso, digamos, se arregle en cierta forma. Así que voy a agarrar uno o dos de los elementos que les dije, cosa que podamos ver juntos cómo es ese proceso. Por ahí no lo voy a hacer tan pausado, voy a ir un poquito apretando el acelerador, pero para que les quede grabado y no sé si quieren llegar a copiarse cómo fue mi proceso, puedan replicarlo de la misma forma. Voy a tomar este que por ahí es el que más causó problemas, que es el de Recent People. Hubo algunos que componentizaron estos casos, como pasó acá el caso de Sofía, esto buenísimo, que hiciste acá componentes y no me acuerdo si tenían booleans, sí tenían booleans, buenísimo esto. Esto yo lo llamo, en mi laburo, no sé si les había dicho, lo llamo Monster Components, básicamente porque empiezan a transformar en algo monstruoso cuando uno le empieza a agregar y a sacar cosas. Así que nada, felicitaciones por haber caído en esto. Se vuelve y se torna un poco caótico si queremos llegar como a esta instancia. No quiere decir que la tengan que hacer. Esto es para optimizar al mango todo lo que tiene que ver con la construcción, porque fíjense que acá Sofía, no sé si le estoy pegando bien al nombre, creo que sí. Sofía hizo un solo componente, le agregó booleans y esas booleans tenían un montón de variables metidas en el medio para modificar o ocultar o mostrar diversos elementos. Y este mismo elemento, que era el nombre y una bajada y una flechita acá al costado, lo replicó para este morfológicamente similar, utilizando básicamente las variables, y apagando y mostrando elementos, logró que estos dos elementos que estructuralmente quizás son distintos, compartan en cierto punto el mismo concepto de componente. Sé que es medio trabalenguas, sé que son un montón de conceptos que por ahí están muy relacionados a Figma en sí, pero me copa que traten, aunque sea de entender cómo es la teoría de esto, que uno puede partir de elementos que son medianamente similares entre sí, hacer un solo componente y a través de las variants y booleans y seleccionando los campos incluso de texto, puede apagar y prender cosas para que se transforme en algo así. Los casos en que se puede hacer esto son medio contados con la mano, tampoco es que se recomienda hacer los monster component, como digo yo, en absolutamente todo, porque después se vuelve caótico. Pero nada, me parece que para estos casos recontra vale la pena. Así que vamos a hacer este sin perder más tiempo. Voy a poner mi teclado. Vuelvo a repetir, espero que lo vean. Creo que si está en esta pantalla y se ve ahí, lo van a ver cuando recapitulen la clase que queda grabada. Vamos a reutilizar esta card que está acá y vamos a replicarla. El primer paso para poder hacer esto, lo mejor que podemos hacer es empezar a separar los elementos por bloques. Recuerden que acá, cuando habíamos hablado de esta card para comprar una MacBook Air, había un montón de elementos que eran como composiciones separadas unas a otras. Teníamos por un lado la imagen, por otro lado teníamos
estos bloquecitos que identificaban el color. Después teníamos campos de texto, un campo de texto por separado, otro por separado y el conjunto de botones. Y yo lo que hacía después, como tercer paso, era aplicar un auto layout a cada uno de esos grupos, justamente para agruparlos, hacer amigos elementos que visualmente y jerárquicamente tenían que estar en un mismo nivel de jerarquía, valga la redundancia. Entonces, agrupé estos los dejé solos porque no valía la pena agruparlos, agrupé estos tres, básicamente porque formaban parte de ese mismo nivel de jerarquía, y agrupé, por ejemplo, estos selectores de color. Acá más o menos es lo mismo. Yo puedo identificar a simple vista que tengo estos dos grupos de elementos, que son los tres puntitos del icono y este Recent People de título, que pueden llegar a ser un grupo en sí. Tengo claramente este grupo de elementos, que son 4 imágenes. Acá tengo como una doble atomización, porque por un lado tengo este grupo de elementos, que a su vez es el mismo perdón, que compone una imagen, un texto y una flechita, un icono de flechita. También tengo el mismo debajo, así que estos dos también van a ser un gran auto layout, como un grupo que va a componer 2 auto layout en sí. Y después, por último, tengo este botón que también está por separado. Entonces, siguiendo la teoría que le mencionaba recién o más bien que destacó Diego, esto de hacer todo granular y hacer paso por paso está directamente relacionado con lo que vimos la clase pasada. Primero tengo que tratar de hacerlo de una forma despojada de auto layout, tratar de replantear el diseño y replicarlo de la forma más fiel posible, que básicamente era la tarea. Recién ahí el segundo paso es identificar los grupos, y recién ahí el tercer paso, perdón, es hacer los auto layouts, es decir, agrupar esos pequeños grupos para después hacer un auto layout general y amigar todos los grupos entre sí. Así que vamos a hacer el primer paso, que básicamente es, voy a poner un background blanco, así se contrasta lo que estoy haciendo. Vamos a replicar esto que está acá. Lo voy a hacer medio rápido, así que quizás no me quede tan igual. Voy a apretar el shortcut T, que es para abrir el componente de texto. Y vamos a escribir Recent People, está en blanco, así que vamos a pasarlo a alguno de los colores que ya tengo agregados estilos. En este caso es el negro. Y vamos a ponerle de tipografía otro que ya tengo agregados estilos, que por ejemplo es el H3. Después, por otro lado, tengo 3 puntitos. Esto lo voy a hacer a mano. Perdón a los puristas del diseño, que no bajé ningún icono. Hice los 3 puntitos. Acá hay un elemento que se llama flatten, que básicamente es usar como una suerte de pathfinder y agruparlos, pegar los mismos vectores dentro de un gran vector. Así que fíjense que si aprieto flatten o el command es el shortcut, perdón, es command E. Bueno, no me funciona porque tengo abierto otra plataforma que usa ese mismo shortcut. Así que lo voy a hacer con el clic derecho. Clic derecho, flatten, el shortcut es Control E o Command E, y los estandariza en un solo vector. A este también le voy a aplicar un estilo que sea negro. Después tengo 4 imágenes. Vamos a poner una forma que son circulitos. Se lo voy a poner de 100 píxeles el tamaño. Hay otra forma de hacer estos círculos, que es hacer un cuadrado y aplicarle un corner radius de, no sé, 1000 píxeles. Obviamente esto tiene que ser cuadrado, así que vamos a ponerle 100 y 100, y es exactamente lo mismo de hacer un círculo. Yo recomiendo, si uno está trabajando en un entorno web, es hacerlo siempre como un cuadrado, porque es como la forma más básica que tienen los desarrolladores de usar las formas. No sé si existe el tag de circle en HTML, creo que sí, pero lo más recomendable para un desarrollador siempre es como... ¿Cómo? Que con CSS sí se puede hacer. Con CSS se puede hacer. Así que nada, se puede hacer las dos formas. Yo siempre elijo hacer un cuadrado también, como para poder customizar, no sé, en caso de que quiera que sea 100% circular, obviamente le pongo un corner radius de 100. Si no quiero que sea circular, le pongo un corner radius de 20. Acá no, esto es más una decisión estética, pero al fin y al cabo se puede hacer de las dos formas.
Y necesito 4, así que lo voy a replicar 2 veces más. Lo voy a borrar, voy a usar el cruce del cuadrado. Tengo estos 4 círculos y después tengo esta suerte de botones que están formados por una foto, un texto y un icono de una flechita. Así que vamos a replicar este círculo. Vamos a replicar este texto acá. Seguramente sea más chico, así que vamos a ponerle H4. Y vamos a hacer un icono de la flechita que puede ser más o menos así. Ahí quedó alineado. Lo agarramos a los 2 elementos, flatten, y ahí lo giramos. Nuevamente, me queda más o menos igual. A esto también vamos a poner un estilo. Vamos a ponerle rojo, que no estoy poniendo tantos colores. Y después tengo el mismo abajo, que no lo voy a replicar, básicamente porque voy a componentizar esto en un futuro, así no lo componentizo 2 veces. Lo dejo una sola vez, porque sé que lo voy a replicar debajo. Y después, por último, tenemos un botón. Así que vamos a replicar este texto. A este le voy a poner Alex Hirsach. Agustín, discúlpame, Sí. te hago una consulta, por ahí no tiene mucho que ver, pero ¿hay alguna manera de convertir texto en vector, como sucede en Illustrator o en otras aplicaciones? Y hay de alguna forma, buena pregunta. Voy a agarrar este texto que está acá al costado. Hay que apretar sobre el elemento, clic derecho, Outline Stroke. Cuando uno Ok. cliquea Outline Stroke, esto pasa a ser Vector. básicamente vectores. Genial, muchas gracias. Volviendo a esto, acá tengo un botón que dice Frame from Clay Nervy, así que también vamos a ponerle un background. Me está considerando el fondo blanco, ahí está. Y más o menos ahí creo que me quedó. Esto vamos a agruparlo. Más o menos ahí me quedo. Yo sé que acá también voy a tener otra imagen, se los voy a dejar así no los confundo. Más o menos creo que quedó. Tengo este primer elemento, esta primera línea, tengo la segunda línea con las imágenes circulares, estos dos, una suerte de botones para acceder a cada una de las personas, y el botón que a su vez tiene unos bordes redondeados, así que también se lo voy a agregar, 20 píxeles. Bueno, creo que estamos. Ahora vamos al segundo paso. Básicamente es hacer el auto layout en esos pequeños elementos que comparten un mismo nivel jerárquico. Ya habíamos hablado de estos dos, así que básicamente tenemos que seleccionar estos dos elementos y apretar Shift A, que es el shortcut para acceder al auto layout. Si no, es seleccionar los dos elementos, clic derecho y aplicar Add Auto Layout. Es básicamente lo mismo. Después, acá tenemos el primer auto layout. Identificamos que estos 4 elementos también comparten un auto layout, así que apretamos Shift A y le aplicamos el auto layout a estos 4 elementos. Ahora, estos elementos van a ser amigos, estos elementos van a ser amigos. Vamos al tercer caso, que es el de Alex Hirschak, que es de este perfil. Dentro de esto también podemos identificar, y ahí empieza lo granular que les comentaba antes, podemos identificar que este espaciado no es el mismo que el espaciado que existe entre el texto y este icono, así que podemos hacer como un mini auto layout para manejar un poco más los espacios, y es seleccionar estos dos y aplicar un auto layout, y a su vez seleccionar todo este grupo que hice recién y aplicar un auto layout en relación a la flechita. Vamos de nuevo, tengo estos dos elementos por separado, los selecciono, Shift A, y aplico un auto layout. Esto es 100% orden, no es que es obligatorio, sino que yo acá identifico que estos dos son un poco más amigos que estos 3 por separado, así que los unifico a estos dos y recién ahí lo unifico con, o lo agrupo o genero el auto layout con la flecha que me quedó colgada, y ahí ya puedo identificar que tengo otro auto layout.
Como les decía antes, no lo voy a hacer porque voy a hacer un componente después de esto. Y después lo mismo Agustín, ocurre con el botón. Sí, perdón, Diego. vos sabés que, bueno, ahí un poco probando, me di cuenta que para mantener dos elementos, digamos, unidos y que no se modifiquen, como por ejemplo en este caso la foto y el nombre de Alex, ¿sí? Ajá. Yo probé y los agrupé, no hice un auto layout, sino que los Ok. agrupé y me funcionó igual. Pero bueno, no sé, lo tiro, no sé si es mejor una cosa que la otra. Está perfecto, Diego. A ver, yo ahí medio peco por la madurez que llevo en Figma. Una vez que uno como que aprende a usar el auto layout, es como que ya Mm, no cae tanto en los grupos, porque el grupo básicamente evita que vos llegues a este nivel de customización o flexibilización que tiene el diseño. Cuando uno empieza a agrupar cosas, no quiere decir que no funcione, sino que puedo quizás agrupar estos tres elementos, pero va a llegar un punto en que el comportamiento que va a tener ese grupo en sí va a ser completamente independiente de todo el auto layout. ok, O sea, si ok. hablas con un purista de Figma, te va a decir, no, hagamos todo en auto layout. Yo medio que últimamente estoy así, pero no quiere decir que si esto haya estado agrupado, que no sé, agrupes sé, cosas que suceden acá adentro, el auto layout no funciona. Figma en ese sentido es bastante como cómodo y amable porque dice, bueno, no es necesario que hagas todo en auto layout, pero va a llegar un punto en que vas a perder esa customización que te mostraba acá arriba. Hay Perfecto. veces que te va a funcionar y ni siquiera sé por qué decirte que te funcione. Es medio de pura suerte. Ahí empieza a entrar en juego algo que se llama constraints, que es, a ver si logro ponerlo, a ver, acá. Las constraints son como una funcionalidad previa, no nos vamos a meter porque es agarrar Bueno, otra bueno, entonces vertiente que dejémoslo es mucho, yo muy porque, complejo. No, no, pero se los tiro en caso de que si les complejiza mucho auto layout, es una buena forma de llegar a auto layout a través de otro comportamiento. Es más compleja, es mucho más compleja. Uno puede usar grupos, aplicarle constraints y que los elementos funcionen más o menos como auto layout. Fue la función previa antes de auto layout. Figma primero lanzó esto y después lanzó el auto layout como para tener más flexibilidad. Pero es un tanto complicado. Yo ni siquiera los uso porque hay veces que le pifio muchísimo en esto, pero si no querés entrar en auto layout también es una buena forma de usarlo. Igual buenísima la aclaración, Diego. Así que volvamos a donde estábamos antes. Ya aplicamos este auto layout a estos dos elementos. Aplicamos este auto layout sí, dos elementos, al primer grupo y a la flechita en general. Y ya tenemos el auto layout aplicado al botón. El botón ya tiene auto layout. No voy a hacer componentes del botón, me parece medio al pepe. Esto creo que ya lo saben, por lo que vi en los trabajos prácticos, la verdad que lo vi bastante bien, así que no me voy a meter en eso. Sí me voy a meter en este componente, cosa de que veamos cuál es el camino también. Lo voy a separar, así genero el main component acá. Básicamente el shortcut era muy fácil, Command Option o Command Alt, la letra K. Y acá ya creo el componente, fíjense que cambió el estilo de tener un borde celeste, apreté Command Option K y empezó a tener un borde violeta y apareció este rombo con 4 cuadraditos para identificar que es un main component. Y si lo quiero usar como componente que parte de este main component, solo tengo que copiarlo y arrastrarlo y replicarlo acá debajo. Este texto sabemos que se va a modificar, así que le podemos aplicar un variant de text. Voy a crear una propiedad acá en el texto, voy a ponerle text, y ahí el main component me va a dejar modificarlo, así que a este vamos a modificarle el texto, que sería Kate Edward. Díganme si fui muy rápido, no tengo problema de ir a repetirlo, levanten la manito si quieren. Así que ya tengo
mi main component acá, hice la réplica acá y le apliqué un boolean para modificar el text que me permitió modificar ambos nombres, el de Alex y el de Kate. Entonces ya tengo este grupo de autolayout, este grupo de autolayout, este grupo de autolayout. Por definición también tengo este grupo de autolayout y ya tengo tengo el primer paso bastante completo. Así que voy a replicarlo, total, no pasa nada. Al segundo paso, me había olvidado de esto, vamos a hacer un autolayout entre estos dos elementos, cosa que también sean amigos y pueda customizarlo. Así que vamos al tercer paso, que básicamente era agrupar todo y hacer un gran autolayout de todos estos elementos, siguiendo con la línea estética con la línea funcional que habíamos planteado, que esto me va a permitir modificar a grandes rasgos cómo es el espaciado general que existe entre los elementos. Puedo darle 200, puedo darle 300, puedo darle 20 o puedo darle 80 y que se parezca un poco más al card o a este elemento que quiero plantear. Por ahora venimos bien. ¿Alguna duda, consulta? Perfecto. Vamos a ponerle un poco de estilos a esto. A este le voy a cambiar el color, cosa que sea un poco más visible ahí. Ahora vamos con el tema de las imágenes para ver si podemos solucionar lo que le sucedió acá al compañero o compañera, que no se agranden y se rompan las imágenes cuando uno agranda o achica las cosas. Así que ahora tenemos estos autolayout, este autolayout, este gran autolayout que compone dos autolayout que a su vez tiene otro autolayout adentro, y tengo y todos están agrupados dentro de un gran grupo que me va a permitir agrandar o achicar el espacio que existe entre eso. A su vez, este elemento tiene una suerte de padding alrededor, que es más o menos de 40 o 60 píxeles. Vamos a ponerle 60 píxeles de padding horizontal y de padding vertical. Y ahí más o menos diría que me quedó, ¿no? Vamos a ponerle 80, así se asemeja un poco más. También entiendo que tiene los bordes redondeados, acá no se nota mucho, así que vamos a ponerle un background a esto. No tengo muchos backgrounds, le voy a poner un background amarillo, cosa que se parezca un poco al estilo, y le voy a redondear los corners. Y ahí más o menos diría que está. Hicimos el paso a paso, sí, fue bastante lineal. Primero copiamos los elementos de una forma más literal, muy desprolija. Después, como segundo paso, hicimos estos pequeños grupos. Y como tercer y último paso, hicimos el gran grupo general y agregándole el espaciado y los padding horizontal y vertical como para asemejarlo al diseño que habíamos planteado. Ahora viene la prueba de fuego, que calculo que no va a funcionar absolutamente nada, que es esto. Y claramente, el funciona o no funciona es muy subjetivo, porque yo puedo estirar esto y decir, che, funciona bárbaro, dentro del entorno digital, de plataformas digitales, y si estamos hablando de plataformas responsive, lo ideal es que cuando uno estira cosas, las cosas acompañen ese movimiento y sea de una forma lo más fluida posible. ¿Qué quiere decir esto? Es que cuando yo lo agrando y lo achico, ni el recent people está con un comportamiento, ni estos cuatro elementos se comportan también de una forma flexible o líquida, ni estos elementos se comportan de la misma forma, ni este botón lo mismo. ¿Cuál es el camino para solucionar esto? Entender si los comportamientos yo quiero que acompañen y rellenen el contenido. La funcionalidad o la variable que me va a ayudar a solucionar eso dentro del resizing que habíamos visto la clase pasada va a estar entre estos tres elementos. Fixed no va a ser, porque el fix lo que hace es darle un ancho o un alto fijo a ese elemento que va a respetarse a lo largo y ancho de ese elemento independientemente de lo que suceda. Es decir, si yo le doy, perdón, lo cliqué muy rápido, cliqueo fix acá y le doy un ancho fijo, el ancho va a seguir siendo el mismo, alargue o achique este elemento. La segunda categoría de resizing horizontal es hack contents, que hack content lo que hacía era abrazar los elementos. Vamos a ponerle, al abrazar los elementos,
el ancho y el contorno de esta caja de auto layout abraza el tamaño original. En este caso no se movió. Vamos a hacer un pequeño cambio para que vean si se modifica. Ahí está Fixed. Vamos a ponerle Hack Content y mire lo que sucede con este cuadrado. Chuc, lo abrazó. El abrazo se adapta, perdón, fue medio coloquial, el Hack Content abraza el tamaño que tienen este auto layout de forma por default, o sea, el tamaño que le di desde el inicio. Y después, por último, tenemos el amigo Fill Container, que lo que hace, valga la redundancia, es rellenar horizontalmente el espacio que ese elemento tenga alrededor. Es decir que si mi elemento alrededor tiene una caja que supera su tamaño y yo le pongo Fill Container, en teoría, horizontalmente ese elemento tendría que rellenarse. Vamos a ver qué sucede, apretamos Fill Container y ahí está, se rellenó. Este cálculo lo hizo automáticamente, yo no tuve que, vuelvo a repetir, no sé si lo vimos la clase pasada, pero no tuve que hacer milimétricamente esto, ni achicarlo, ni agrandarlo. Fíjense que incluso acá sigue diciendo Fixed, aunque yo lo agrande y rellene el contenido, sino que esto tenía un tamaño, no sé, exageradísimo. Yo puse Fill Container y me lo rellenó automáticamente. Ese cálculo sí o sí lo tiene que hacer Figma. Olvídense de hacerlo manualmente como si estuviésemos usando Illustrator o Photoshop. Vamos a ver si funciona. Quédense con este elemento y este tamaño de caja que al agrandar y achicar mi caja amarilla, miren qué va a suceder con esta caja azul. Va a seguir siendo el tamaño adaptado al relleno de la caja que básicamente tiene que rellenar, valga la redundancia. Si lo achico, sucede lo mismo con esto. Si lo agrando, sucede lo mismo con esto. Hay algo no menor acá, que ustedes deben estar mirando esto y dicen, che, no funciona, porque estos 3 puntitos siguen estando ahí. Una vez que logramos que la caja rellene horizontalmente la caja que lo contiene y nos metemos en la composición o el comportamiento de estos dos elementos en sí, ya no tenemos que ver el resizing de arriba, sino que tenemos que ver las características de auto layout en general, que en este caso sí o sí van a tener que ver con el espaciado. Acá, por ejemplo, la distancia que hay entre este elemento y estos 3 puntitos, AutoLayout nos está diciendo que es una distancia de 212 píxeles. Es el space between que les comentaba la clase pasada. Ese space between, si nosotros queremos que rellene, no vamos a tener que modificarlo en 400, ni 550, ni ir modificándolo con esto que también les había mencionado de esta suerte de slider para calcular cuánto tendría que ser. No, nada de eso. Si nosotros queremos que Figma haga el trabajo por nosotros y evitar esa manualidad milimétrica, el único comando que tenemos que poner es cliquear acá, escribir la palabra auto, y esto se va a comportar, como la palabra lo dice, de forma automática. Entonces, estas dos variables, ya sea para rellenar una caja, que es Fill Container, o para distanciar elementos de una forma, perdón que repita la palabra, pero automática, siempre lo va a hacer Figma. Olvídense de la manualidad que aprendimos con Photoshop o que aprendimos con Illustrator o InDesign o lo que fuere, o Corel incluso. Todo esto lo va a hacer automáticamente Figma. A partir de modificar el fill container y el componente de auto, al agrandar y achicar mi caja, fíjense cómo me va a empezar a acompañar. Y yo no toqué nada, ¿eh? Vuelvo a repetir, no modifiqué ni los tamaños de acá, ni achiqué, ni agrandé la caja. Fill container para rellenar y auto para darle esa variación o ese espaciado automático, ese cálculo de espaciado automático entre estos elementos. Vamos a los amigos de abajo, estos 4 círculos. Yo podría querer que esto funcione también de esta forma, como lo hizo la compañera acá, Sofía, que tiene esto, sí, lo hizo exactamente como pensaba hacerlo, tiene estos 4 elementos y Sofía lo que hizo fue, al agrandar o achicar la caja, este auto layout rellena el ancho y a su vez los 4 elementos que están distanciados entre sí tienen un cálculo automático. Vamos a ver si podemos replicar lo que hizo Sofía. Tenemos las 4 imágenes.
vuelvo a repetir, podría hacer esto, pero sería bastante manual y bastante tedioso calcular automáticamente cómo poder hacer para rellenarlo. Así que para eso Figma nos dice, no use hard content, no usen fix, sino usa fill container y te lo voy a rellenar automáticamente. Y esta distancia de 42 píxeles del space between entre elemento y elemento, le voy a cambiar el color porque el contraste me está haciendo abrir los ojos, ahí está. Estos 42 píxeles no los calculemos así, aunque podríamos hacerlo, sino que si queremos que se calcule automáticamente, pongámosle auto. Y va a ocurrir lo mismo. Yo esto lo puedo agrandar in eternum, horizontalmente, achicarlo o agrandarlo. Y miren cómo se van a comportar los 4 círculos. Exactamente como lo que propuso Sofía. Rellenar horizontalmente el tamaño de la caja y calcular el espacio automáticamente que existe entre elemento y elemento. ¿Hasta aquí alguna duda? Consulta, pregunta, sugerencia, si alguien ya lo aprendió y sabe hacerlo de una forma más práctica. Ok, Me pregunto, sí, Diego. Agustín, bueno, yo lo hice bastante similar, pero tengo la duda de qué pasa, bueno, no es una duda, pero cuando nosotros por ahora estamos jugando a ensanchar, es decir, Ajá, a ver qué pasa cuando el espacio horizontal es mayor. ajá. ¿Qué pasa cuando el espacio horizontal es menor al que nosotros planeamos en el Monster Component, digamos? Cuando el espacio es menor, a ver, vamos a hacer una prueba. Cuando sucede esto, Es, decís, por ejemplo, eso, ¿cómo habría que, profesionalmente, ¿no? ¿Cómo habría que pensarlo eso? ¿O es una opción que no hay que tener en cuenta? es buena la pregunta. A ver, hay precedentes. Se va a dividir en muchas respuestas. Voy a ver si puedo responderte. En No, este caso en si ves que particular, no, 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 discúlpame, no, no, pero me si parece ves que no es óptimo porque necesario, lo no, vemos no, no, más tarde. me abre el juego al rap, que también es algo que yo uso bastante, es muy complejo de explicar, pero voy a hacer lo posible. Eh, Suele suceder que muchas veces hay cosas que te quedan muy pegadas entre sí. Para todo problema de diseño, como el que vos estás trayendo, hay muchas cabezas que inventan patrones para poder solucionarlo. Por ejemplo, no sé, voy al caso de estas cajas, vamos a cambiarle el color. Perdón por el nivel de diseño que estoy dando, pero quiero que se entienda más la forma que el diseño en sí. Acá tengo 4 colores, no sé, distintos y tengo 4 imágenes de perfil. Es probable que yo achique esto y no sé si me va a quedar tan mal. O sea, son patrones de No, diseño eso no, que eso no. suceden. Incluso no sé si Teams lo tiene. ¿Viste cuando hay muchas personas que están Sí, sí, participando en sí, una conversación que te ponen como una superponen los rostros. imagen al lado encima de otro? Incluso acá me voy a desviar un poco, pero va a quedar grabado por si quieren chusmearlo. Eh, Vuelvo a lo que te decía antes. Figma entendió que esto puede llegar a ser un problema. Un montón de diseñadores lo pensaron y dijeron, che, bueno, hay veces en donde hay elementos que nos superponen unos a otros. Y dijo, bueno, si es un problema que sucede, veamos qué forma podemos hacerlo de una forma más amigable. Y mirá lo que hizo. Dijo, bueno, esta situación puede llegar a suceder. En estos 3 puntitos que no los vimos, no porque me haya olvidado, sino porque tampoco quería desviarnos demasiado, miren lo que sucede. Aprieto los 3 puntitos, se me abre un cuadro de diálogo y me dice, ¿qué sucede cuando, esto se llama stacking, cuando unas imágenes se superponen unas a otras? Obviamente Figma no lo va a resolver del todo, pero incluso te da la posibilidad de decir, bueno, ¿el primero va a estar arriba o querés que perdón, el último va a estar arriba o querés que el primero esté arriba? A esto me refiero con lo fantástico que es Figma. Algo tan tonto como lo que veíamos recién de, che, se me achicó esta pantalla y me quedaron todas estas cosas acá pegadas. Bueno, es probable que Figma haya encontrado un patrón de diseño ahí de la mano de los diseñadores que obviamente pensaron esta estructura para presentar en conversaciones los perfiles que se van pegando unos a otros.
Y dijo, bueno, veamos cómo podemos darle una amabilidad al diseñador para que eso, aunque sea, lo pueda controlar. Incluso también puedes controlar los strokes, si querés que eso, perdón, el outline, si querés que eso lo envuelva o aparezca por afuera. Pero nada, me parece re válido tu consulta. Y después, en la otra parte de la respuesta, ahí empieza a jugar también lo que mencionaba la clase pasada, que lo vemos muy al pasar, que es el rap. El rap lo que hace es que cuando vos achicás y agrandás cosas, las cosas que no entran, perdón que se extienda tanto, vamos a ponerle una distancia de 100 píxeles, esto queda grabado igual, así que chusmenlo después. Yo agarré este auto layout, le puse el último elemento que es rap, y al achicarlo, como los tres puntitos no pueden ser más amigos y no pueden estar más pegados al Recent People, cuando llega a la unidad, al límite, lo baja. Y esa es la forma de solucionar cuando hay cosas que se pegan unas a otras. Siguiendo la tecnología o el patrón de diseño que hay en plataformas digitales, esto es algo que suele suceder, que es cuando yo paso de una pantalla de tablet a una pantalla de mobile, si achico mi pantalla es probable que haya elementos que bajen unos a otros, cosa de adaptarse a la pantalla. No sé si respondí tu consulta, pero más o Perfecto, menos va sí, sí, va sí. por ese lado. Sí, sí, sí. Eh, Gracias. Voy a hacer Perdón, rápidamente. perdón, una Sí, cosa, perdón. rapidito. ¿Cómo Sí, hiciste Juan que los tres Manuel. puntitos pasen? ¿Cómo hiciste que los tres puntitos pasen abajo? Me perdí ahí. Vamos de vuelta. Seleccioné estos elementos. El auto layout que yo tenía por default era el horizontal. O sea, horizontalmente mi auto layout iba a funcionar porque hay una cosa que es esta, que a la derecha tiene esta, y traza una línea horizontal. Si yo quiero darle un comportamiento a eso y veo que cuando achico la pantalla, los tres puntitos, vamos a cambiarle el color, los tres puntitos invaden el Recent People. Si no quiero que esto suceda porque se me empasta y no queda bien, en lugar de hacer horizontal, lo tengo que transformar en un comportamiento de rap. El rap lo que hace es cortar y entender cuando hay cosas que llegan a su límite y pasarlo básicamente abajo, tal cual lo indica el icono. No puedo darle zoom acá, pero el icono claramente indica que todo lo que está arriba baja a una segunda línea. Y si aprieto el rap, fíjate que los tres puntitos desaparecieron y me pasaron abajo. El rap lo que abre también es la posibilidad de darle un spacing, tanto horizontal como vertical, a lo que está sucediendo. Acá me está diciendo que tiene 740 píxeles de espaciado. Yo le pongo 40 y fíjate lo que sucedió. Sigue funcionando de la misma forma, bajó y el Recent People quedó solo básicamente porque no tenía más lugar para ser amigo de esos tres puntitos. ¿Tiene auto, Eh, como tiene horizontal, tiene auto vertical? Como tiene horizontal, solo el rap tiene vertical. Si lo Ok. pongo horizontal, fíjate que desaparece el Sí, mi vertical. pregunta es si cuando lo pones con Wrap, en donde ahora tenés una distancia en píxeles para separar los tres puntitos del Recent People, cuando lo pasa ¿Sí? abajo, si ahí podés ponerle auto como le pusiste para el horizontal. Cuando le puse, ahí lo bajé. Eh, Auto, sí, Claro, ahí, ahora te entendí, ahora te donde dice entendí. 40, ponerle auto, eso. Ahora te entendí. Sí, eso dependería estrictamente si mi plataforma, o mejor dicho, el CARD, va a tener una conducta vertical también. Acá nos estamos centrando Ok, siempre en lo horizontal porque es como ok. lo que más se suele usar, pero si yo estuviese usando conductas que también necesitan agrandarse y achicarse verticalmente, ahí el auto empezaría a tener un poco más de sentido. Esto hay que tomarlo, incluso yo ni siquiera lo hago, medio que siempre caemos en lo horizontal porque es lo más cómodo, y es muy difícil también que haya plataformas que se adapten verticalmente, quizás dando vuelta a un monitor, que es, no sé, es muy complejo. Te deja hacerlo igual. O sea, fíjate que yo a este le puse auto en ambos, y esto el día de mañana, si queremos que esto funcione vertical y horizontalmente al agrandarlo y achicarlo, en teoría tiene que funcionar. No me quiero meter porque
puede dar que podemos estar una hora haciéndolo y no, tampoco es la idea. Sí, no, por ahí el único uso que se me ocurre es cuando vos tenés un celular portrait y lo pasás a landscape y que se tiene que acomodar las cosas verticalmente. Ponele, mirá, muy buena, sí, exacto, podría ser, porque ahí tendría mucho mayor control. Así que, mira, encontramos el caso. Buenísimo. Sigo, así no pierdo más tiempo, que me parece que se nos pasó mucho, igual me parece que vale la pena. Voy a hacer rápidamente el botón, voy a hacer rápidamente el botón y después le dedico un par de minutos más a este y vamos a un muy pequeño break. El botón, lo mismo, estoy agrandando y achicando esto. Acá estos dos ya funcionan según lo esperado. El botón puede que quede así, en teoría está bueno que quede así, tampoco es que hay que estirar y agrandar todas las cosas. Esto es como una conducta medio habitual, pero no quiere decir que aplica todo. Lo mismo con el botón, si yo quiero que el botón rellene la caja y haga esto, acompañe todo el contenedor, vuelvo a lo mismo, vamos al resizing horizontal, fill container, y me lo va a acompañar automáticamente, no necesité agrandarlo y achicarlo manualmente. Incluso si hice esto porque estaba medio loco y le pifié al diseño, fill container, y Figma se encargó de hacer absolutamente todo. Y ahora vamos a estos dos, que estos dos por ahí me van a salir medio rápido, pero voy a ver cómo puedo hacer para romperlo un poco. Acá se complejiza un poco la cosa porque tengo como un triple auto layout. Tengo este que engloba a los dos, tengo este que engloba a estos dos grupos de elementos y tengo este que a su vez engloba dos elementos. Lo ideal acá, como mencionábamos con Diego al principio, es ir paso a paso. El primer paso es, che, yo quiero que estos dos elementos acompañen el comportamiento de la caja. Bueno, agarro la caja que los engloba. ¿Qué dice? Hack content no es. Fix no es, porque el fix va a seguir estando en el mismo tamaño. ¿Qué va a hacer si quiero que acompañe la caja? Fill container. Ahí vemos que algo sucedió. Es decir, que la caja se agrandó y espero que si lo agrando y achico, la caja también se agrande y achica. A ver. Sí, perfecto. Vamos a dejarlo así, que sea bien burdo. Una vez que tengo el primer grupo solucionado, entre muchas miles de comillas, vamos a lo que sigue, que es los dos de adentro, es decir, este y este. Esto hay forma de componentizarlo, pero es un lío, así que les recomiendo hacerlo uno por uno, porque si no se van a volver absolutamente locos. Lo ideal, como les decía, es agarrar uno por uno y decir, bueno, lo mismo con Alex Hirstach y Kate Edward. ¿Cómo podemos hacer para que este nombre, incluso esta flechita, acompañe también el tamaño de la caja, que es algo que se suele ver? Lo mismo, si yo quiero que esta caja acompañe el tamaño horizontal de mi card, de mi elemento, hack content no es, fix lo mismo, porque si agrando y achico se va a seguir en el mismo tamaño, así que la única que me queda es fill container. Perfecto. Ahí vemos que agrande o achique la caja, esta caja va a mantener el tamaño horizontal o va a acompañar ese tamaño horizontal. Lo mismo ocurre con el de abajo. Vamos a ponerle fill container y fíjense cómo la caja empezó a agrandarse. Y acá llegamos a la última instancia, que es, vemos que estas dos cosas me están acompañando. Llegué a estos dos pequeños auto layout que me parece que funcionan bien. Acá no tengo que agrandar ni achicar nada porque me parece que se están comportando de una forma correcta. Sí, lo que me gustaría es que esta flechita, que dicho sea de paso se llama chevron, lo único que quiero es que el chevron no me quede acá colgado, sino que también me acompañe como lo acompaña al Recent People estos tres puntitos. Yo ya tengo el fill container creado, mis cajas se están comportando según lo esperado porque acompañan ese movimiento horizontal, así que veo que el error no está en el resizing, entonces posiblemente esté en el auto layout. Si yo selecciono esto, fíjense que el tamaño que me va a dar, que es el tamaño que existe entre estos dos elementos, círculo y texto con el chevron, dice que es de 104 píxeles.
y yo no quiero que sea ni 104, ni 193, ni 291, ni 400. Yo quiero que me lo rellene y acompañe este movimiento. Entonces, como les mencioné más arriba, la clave es poner auto. Y ahí se va a comportar como necesito. Lo mismo con el de arriba, en lugar de 104, auto. Nada de calcularlo manualmente, ni poner 840, no sé, 956, no, auto. Y Figma se va a encargar. Y creo que estamos. Todos los elementos se comportan así, bien. Después empezamos a ver que hay cosas, lo voy a poner horizontal de nuevo, así no me molesta. Empezamos a ver que hay cosas que por ahí no se comportan según lo esperado. Fíjense que lo achicamos. Esto es un caso igual que no existe, o sea, no vamos a ver que suceden este tipo de cosas, pero el que tiene un poco de TOC y ve que hay cosas que siguen estando dando vueltas por ahí, que no se adaptan a esta caja o que no tienen demasiada fluidez, el recorrido es el mismo, es entender cómo puedo hacer para que eso funcione de la forma más fluida posible. El shortcut, no, shortcut no porque es una palabra que usamos acá, sino que el camino más fácil para solucionar esto es a todo ponerle fill container. Si yo quiero que las cosas me acompañen y tengan este movimiento, yo en ningún momento usé fix, ningún momento usé hack. Entonces, este es como el truco básico para entender cómo hacer para solucionar las cosas rápido. O sea, si yo quiero que esto se adapte y empiece a comportarse de una forma un poco más amena, el recorrido va a ser el mismo y es muy probable que sea fill container. Por ejemplo, miren este Find from Clay Nearby que se está funcionando medio raro y está saliéndome de la caja. Esto es, obviamente, es muy fino lo que estoy diciendo, no hace falta que lo hagan, pero si yo veo que esto no se está adaptando y tiene hack, miren qué sucede si aprieto fill. Listo, se adaptó. O sea, es como el recorrido más básico que le puedo proponer. Obviamente va a haber cosas que van a tener un fix, obviamente hay cosas que van a tener un hack, la idea es jugar, pero es probable que si hay algo que no se adapta y ustedes quieren que se adapte a este movimiento, lo mejor es ponerle fill container. E incluso, miren, acá se me pasó y se empezó a alinear a la izquierda, bueno, ya esto lo tengo bien y quizás es una cuestión de alineación y se solucionó con la alineación. Es como que hay múltiples puntos de entrada para modificar cosas. La clave es tener como las herramientas en la cabeza y decir, bueno, el checklist lo tengo, ya funciona el fill container, ya funciona el auto layout, ¿qué más me puede estar fallando? Ir solucionándolo mediante ese toqueteo que mencionaba antes de alguno de los elementos. Lo mismo con el Recent People. Acá veo que Recent People me está quedando un poco colgado y cuando la achico ahí medio que se corta. Bueno, ¿qué pasa si esto que tiene hack content, el Recent People, le pongo un fill container? Ah, ahí medio que se solucionó. ¿Alguna duda, consulta? Ya tienen este video igual grabado por si quieren chusmearlo cuando termine esta clase. Sé que no les va a salir en la primera, sé que no les va a salir en la segunda, incluso en la tercera, cuarta, quinta, pero esto es cuestión de prueba y error. Incluso miren el proceso que estoy llevando yo, no lo estoy llevando así para explicárselos a ustedes, sino que es un proceso que sigo yo habitualmente en mi laburo. O sea, yo me topo con cosas que están mal hechas, perdón, que no funcionan según lo esperado o como me gustaría a mí, agarro el componente y empiezo. ¿Esto qué? ¿Fill container? Sí, bueno, fill container. Es un paso a paso recontra tedioso, lo sé, pero evita esa manualidad que existía hace un par de años en donde el diseñador tenía que agarrar todo manualmente y moverlo píxel por píxel para alinear las cosas. Acá en ningún momento empecé a diseñar, sino que hice todo con la columna derecha y logré esta fluidez que moviéndolo de una forma manual obviamente nunca hubiese llegado. ¿Alguna duda hasta acá? Si no, vamos a un pequeño break de 5 minutos, muy cortitos, y saltamos directamente a prototipado, así les explico algunas cosas de prototipado, que igual vamos a ver en la clase que viene para profundizar un poco más. Ok. Bueno,
Perfecto, perfecto. Bueno, vamos a hacer un mini break de 5 o 7 minutos. Nos vemos 7:45 acá y seguimos con la segunda parte de la clase. Dale. Dale, Hugo, Gracias. gracias. Chau, chau.
Bueno, vamos volviendo. Iba a decir que todo esto funciona muy, muy parecido al maquete. Cuando vos maquetás con HTML y CSS, es muy parecido al funcionamiento de Flexbox y todo. Recontra. Sí, sí, toda la parte de Flex y demás fue como un gran puntapié como para machear lo que era el mindset de desarrollo con el mindset de diseño. A mí me pasaba que cuando hacía este tipo de cosas en Photoshop o Illustrator en su momento, eh, me costaba mucho representar este tipo de comportamientos a los desarrolladores que laburaban conmigo. Yo les decía, no, bueno, pero esto en tablet se tiene que agrandar así o achicar así, e incluso este rap que le mencionaba recién a Juan Manuel, me costaba mucho decir el breakpoint va a suceder en determinado tamaño. eh, y esto fue como una suerte de subtítulo de los diseñadores para los desarrolladores. Hoy en día mis handoff, mis entregables para los desarrolladores, muchas veces son o el componente así a secas y que el desarrollador pueda jugar haciendo esto para saber cómo es la fluidez del comportamiento. Claro. Y otras veces incluso son los prototipos, que es lo que vamos a ver ahora, como para que el desarrollador entienda cómo se tiene que comportar algo. Pero sí, sí. O sea, esto por ahí es es el subtítulo más puro que existe entre los diseñadores y los desarrolladores. Después hay otro montón de elementos que, por ejemplo, que esto no lo vimos, pero me parece válido mostrarlo. ¿Dónde está? Por ahí en section. Acá. Figma hace poco incorporó, cuando uno hace una sección, que ya lo vimos la primera clase, el command es, el shortcut es Shift S, que es una suerte de rectángulo que agrupa todo lo que está dentro de un elemento. Es como una suerte de grand artboard para todos los diseños que yo voy haciendo. Uno le puede poner nombre a esa sección, no sé, curso, Figma, y al lado pusieron como una suerte de etiqueta para desarrolladores que dice Mark as ready for dev, que es algo así como un handoff para los desarrolladores, que cuando uno lo cliquea, ya le aparece al desarrollador que eso está listo para maquetar. Y si uno presiona sobre esa etiqueta verde y aprieta en Open in Dev Mode, todo Figma cambia la interfaz. Fíjate que automáticamente cambió a verde para que el desarrollador empiece a hablar el lenguaje de los diseñadores, pero con un subtítulo un poco más brusco en relación a desarrollo. Empieza a incorporar, no sé, frameworks, empieza a hacer conexiones con GitHub, con Storybook, que es otro framework para hacer design system y ese tipo de cosas. Uno empieza a poder navegar por sobre los elementos. Esto es de resumen, pero yo me posiciono por sobre cualquiera de los elementos que está en la plataforma y el desarrollador ya tiene el código que puede seleccionar para CSS, para Swift, iOS sí, perdón, para Swift, para Android, tiene plugins para poder conectar, tiene las características que van a tener los plugins y el layout en sí para modificar cuestiones en estilos. Se pueden conectar con frameworks de JS. Es muy bueno el laburo. Esto no nos vamos a meter, no es la idea del curso, pero hoy en día pones Dev Mode en Figma, en Google, y te sale un montón de data que es muy buena, muy precisa y muy amable con esto que te mencionaba antes, de generar un vínculo entre diseñadores y desarrolladores que no es que estaba perdido, sino que durante mucho tiempo fue muy complicado ayornar, digamos. Era muy difícil que podamos hablar aunque sea el mismo idioma. Así que nada, Por es eso súper esto que está recomendable. mostrando, eso que está mostrando está buenísimo para mis alumnos, que ellos desarrollan todo en Figma. Yo no conocía Figma, pero los veo usarlo. Ajá, Y ellos no saben, esto que me acabas de mostrar, no he visto que lo sepan, mira, pero está buenísimo porque ellos después tienen que maquetar lo que arman en Figma
y les viene Perfecto. genial como herramienta para ya trasladar todo directamente a HTML y CSS. Sí, es recontra amigable. Yo no estoy tan al tanto para explicarlo, o sea, por ahí no tengo tanto No, vocabulario. investigo, pero sabiendo que existe y que se puede hacer. Sí, pero es cuestión de chusmearlo y fíjate que la interfaz, o sea, ya te pone en un entorno que entiende los desarrolladores, incluso tipo, podés agregar al Flipboard directamente los estilos que tiene un elemento y ya lo pegás en tu plataforma para codear. Había formas también de exportar, por ejemplo, los estilos que hicimos nosotros al principio, los estilos de texto, los estilos de colores, las grillas, incluso había forma de exportarlo. Tendría que investigar cuál es la forma, pero de por sí debe ser muy fácil de hacerlo porque justamente eso es lo que quieren hacer con el Dev Mode. Así que nada, los invito a los que estén dando clases o incluso trabajen de eso, los invito a chusmear porque es algo que está bastante copado. Bueno, ahora bien, nos queda media hora. No voy a apretar el acelerador porque total tenemos la clase que viene para terminar de pulir esto de prototipos, que al fin y al cabo era la idea de este curso en sí. Obviamente igual teníamos que pasar por todo este proceso para llegar de la forma más contundente y más bien armados posibles para hacer esto. Así que vamos a meternos en prototipos. A ver, prototipos no es tan complicado como lo que vimos recién, así que en eso quédense tranquilos. Sí es como... Sí, bastante lineal les diría. Y esto sí es más bien un terreno exploratorio. ¿Por qué digo exploratorio? No en el sentido de ver en qué uno se puede equivocar, sino que es exploratorio en el sentido de qué sentido le queremos dar a las cosas, o qué valor o qué concepto le queremos dar a las cosas. Todo lo que está relacionado con prototipado está directamente relacionado con la forma que queremos que nosotros se muestre lo que hacemos. Los prototipos, ahora vamos a ir igual a la interfaz que nos propone Figma, pero la parte de prototipos está 100% ligada a esto que ven acá, que tiene cuestiones relacionadas a principios de interacción, o sea, cómo interactúa un usuario por sobre un elemento, principios de comportamiento, es decir, qué sucede cuando un usuario tiene una interacción sobre ese elemento. También hay principios de transición, es decir, cómo va a suceder eso que sucede cuando un usuario tiene una interacción. Y después hay algunas cuestiones de aceleración, duración, preview, state management y demás, que tienen que ver estrictamente con qué calidad estética o qué calidad conceptual tiene eso que sucede cuando un usuario tiene una interacción con un elemento. Vamos a ver cosas, no sé si vamos a llegar a muy profundo esta clase, me parece que no, mejor lo voy a dejar para la clase que viene. Les voy a mostrar por ahí los principios más básicos que tienen que ver con prototipado, cosa que ustedes también puedan explorarlo, así la clase que viene vienen un poco más armados en relación a esto. Lo cierto es que para abrir todo lo que tiene que ver con prototipado, acá traje algunos elementos, una presentación random, lo voy a sacar de acá, ay, así laburamos un poco más cómodos. Para abrir la pestaña de prototipado, tenemos que ir a la columna derecha, a la columna donde están todos los estilos, tenemos el primer tab que es de design y después tenemos el segundo tab que es de prototype. Fíjense que acá cambió absolutamente la interfaz, quedó absolutamente pelado, básicamente porque, como les decía antes, este es un terreno que hay que explorar mucho y a medida que yo voy cliqueando las cosas y generando las interacciones entre pantalla y pantalla, obviamente esto se va a ir pintando y le voy a poder ir agregando cosas, cosa de ir modificándolo y agregándole esa cuota conceptual que les mencionaba. Entonces, para iniciar en el recorrido de los prototipos, yo de esta solapa de diseño, lo único que tengo que hacer es ir a la solapa o a la pestaña de Prototype, seleccionar alguna de las pantallas. Acá ya sí vamos a empezar a hablar de pantallas, hasta cierto punto, porque también nos vamos a meter en componentes. Seleccionar alguna de las pantallas y fíjense que si estoy en prototipo, me van a aparecer en los
lados de mi pantalla o de mi frame unos nodos. Esos nodos me van a permitir a mí seleccionarlos y arrastrarlos hacia la pantalla en donde va a suceder la interacción. Muy fácil. Voy a la pestaña de prototipo, selecciono cualquiera de las pantallas que quiero generar la interacción. Me van a aparecer por default al hacer un hover en los extremos de cada lado de esa pantalla unos nodos. Cuando me posiciono sobre un nodo, ese nodo se va a transformar en un más y ese más lo tengo que arrastrar hacia la pantalla a la que quiero ir. Muy, muy simple, pueden jugar con eso infinito y lo van a poder hacer sin problemas. Por default, o sea, por defecto, una vez que yo hago y conecto las pantallas una a otra con esa flechita, ese nodo y ese más, por default me va a aparecer este cuadro de diálogo que va a mostrar exactamente las mismas cosas que veíamos antes. Voy a ver acá. Cuestiones de interacción, cuestiones de comportamiento, cuestiones de transición, animación y demás, que ahora los vamos a meter más en profundidad. Volviendo a esto, por default, el prototipado en Figma me va a dar como comportamiento inicial o como interacción principal onClick. Esto está lleno de interacciones. Tenemos onClick, tenemos none como primer cualidad, que básicamente no tiene que suceder nada, así que no tiene demasiado sentido explicarlo. Pero después sí vamos a tener interacciones básicas que suceden dentro del fondo digital, de plataformas digitales. Por ejemplo, vamos a tener onClick, onDrag, que es cuando yo arrastro cosas. OnClick no hace falta explicarlo. While hovering, que es mientras yo me posiciono sobre un elemento. While pressing, que es mientras yo presiono un elemento. Key o gamepad, que es básicamente interactuar mediante el teclado. Después tenemos algunas interacciones que tienen que ver con el uso del mouse, que es dónde posiciono yo el mouse. Perdón. Cuando yo posiciono el mouse de determinada forma o utilice el mouse de determinada forma, los elementos se van a comportar de determinada manera. Y After Delay es algo que es usa animación que lo vamos a dejar en stand-by, al igual que estas 4 opciones de acá. Ahora vamos a ver estas del inicio. O vamos a ver primero onClick, me parece mejor. Perdón que esté dudando así, pero no quiero explicar todo de una porque nos queda muy poco tiempo y no vamos a profundizar medio de forma errónea si nos metemos en cada una. Vamos a ver la más básica, que es onClick, que es, me parece, la interacción más simple de todas y es la que se va a generar por defecto. Después la segunda instancia va a estar relacionada con el comportamiento que va a tener esa interacción. Fíjense, seguimos en el mismo criterio granular y lineal que por ahí hay en componentes, que hay en AutoLayout, que hay cuando agregamos algo estilos. Todo es paso a paso. La interfaz de Figma nos acompaña a que generemos y modifiquemos las cosas paso a paso. El primer punto es none, que es básicamente no tener ningún tipo de comportamiento. Y el segundo comportamiento, que a su vez es el más utilizado, es el navigate to, que quiere decir navegar hacia algo. En este caso va a ser navegar hacia esta pantalla. Después tenemos change to, que está disabled, que esto sucede cuando tenemos componentes con variance o que comparten alguna cualidad en específico, que podemos hacer que switchen de estado. Si yo hago tengo determinada acción sobre eso. Back, que me sirve para volver a la pantalla donde estaba. Después hay un conjunto de 3 opciones, que es este grupito acá. Acá tendría que haber un divider, porque son 3 opciones que están muy relacionadas entre sí, que es set variable mode y conditional. Esto está muy relacionado a cuestiones de desarrollar un prototipo en sí. Hoy en día los prototipos de Figma suelen ser bastante intuitivos y te permiten navegar de pantalla a pantalla, como lo vamos a ver ahora, pero Figma en la última conferencia o en la anterior, no me acuerdo bien, lanzó estos 3 elementos que te permiten hacer los prototipos funcionales. Por ejemplo, que cuando yo ingreso un número con el teclado, se pueda ver visualizado en la pantalla del prototipo que yo estoy haciendo en Figma.
sé que suena muy abstracto, sé que suena muy loco, pero hoy en día los prototipos de Figma son como pantallas JPG que van transicionando unas a otras. Este conjunto de opciones hace que ese prototipo, además de ser pantallas que van transicionando unas a otras, sea funcional, que yo pueda interactuar con el prototipo. Ya lo vamos a, no sé si lo vamos a ver en profundidad, por ahí les mando un par de ejemplos porque es algo por demás complejo. Ya involucra cuestiones de condicionales de if, que los que vienen del plano de desarrollo deben saber de lo que hablo, que básicamente está muy relacionado a esto. Así que si quieren chusmearlo, les puedo pasar incluso un par de links como para que puedan verlo. Después tenemos, en cuanto a comportamiento en sí, el scroll to, que es básicamente mapear de una sección a otra y que sea un paneo automático, que yo le indico que al hacer clic pase a otra instancia con el scroll to. Open link, que básicamente abre un link externo. Y después tenemos otra triada de elementos relacionados a overlay, que es cuando se abre un elemento por encima de otro, que acá me permite abrirlo, me permite intercambiarlo, me permite cerrarlo. Tampoco hay demasiada magia en esto y obviamente lo vamos a ver la clase que viene, me parece. Ya vimos el Navigate to, o mejor dicho, el comportamiento en sí, vimos la interacción. Después el tercer ítem es básicamente la pantalla a la que va. Acá esta se llama Presentation. Vamos a cambiarle el nombre, si no, no lo van a ver. Vamos a ponerle 01, 02, 03, 04. Volvemos a cliquear sobre la línea y fíjense, me va a aparecer el mismo cuadro de diálogo. Yo estoy en la pantalla 01, Navigate to, y si presiono acá en este dropdown, por default me va a decir 02. Esto sucede por si nosotros queremos navegar hacia alguna pantalla. Figma las lista acá en un formato nomenclado con el nombre, por si sabemos el nombre de la pantalla donde tiene que ir. Se puede hacer de las dos formas, o sea, podemos o trazar esta flecha como lo hicimos al inicio, o incluso si yo recuerdo el nombre de la pantalla a la que tiene que ir y me da un poco de fiaca pasar con la línea por delante de todas las pantallas, puedo decir, dirigite a la pantalla 04 y la línea automáticamente va a ir a la pantalla 04. Es otra forma de hacer lo mismo, esta por ahí es más intuitiva y esta es un poco más de cabeza y de listado de pantallas como para que yo pueda diagramarlo de una forma más manual, si se puede decir. Y después, por último, esto de State Management tampoco lo vamos a ver y el Reset Scroll Position tampoco. Vamos a ver la clase que viene. Por último, tenemos la animación que va a suceder cuando yo haga esa transición de la pantalla 01 a la pantalla 02. Hay un montón, son bastante sutiles. Acá por eso decía que iba a entrar en juego la cuestión conceptual que proponga cada diseñador. La más habitual es la instantánea, que es la que carece de cualquier tipo de animación, que es una transición de una pantalla a otra, así, en un clic, sin ningún tipo de animación, sin ningún movimiento, ni fade, ni easy in, ni move in, absolutamente nada, de una pantalla a otra, sin ningún tipo de animación. Dissolve, que no, tampoco hay demasiada magia en esto, que es, se disuelve la pantalla que está a la 01 y para pasar a la 02 hay un efecto de disolución, como de partículas. Después tenemos una que es Smart Animate, que es muy copada, ya la vamos a ver la clase que viene, o incluso en esta, así les muestro a qué me refiero, que acá, como así Figma hace su magia cuando hablamos de Autolayout y Fill Container, en donde calcula cosas automáticamente, en el Smart Animate, Figma se encarga de animar automáticamente de una forma inteligente la transición que existe de una pantalla a otra. Y después quizás tenemos las más tradicionales, las que se suele usar en la mayoría de las aplicaciones, que tienen que ver con movimientos de entrada y de salida, de empuje de una pantalla que empuja a otra para darle presencia a la que viene, e incluso de slide, que es algo así como un movimiento, pero es una transición un poco más fluida. Vamos a ver primero la instantánea y después vamos a ir jugando con algunas de estas. Por el momento solo vamos a ver en cuanto a animación, perdón, interacción con clic.
En cuanto a comportamiento, vamos a ver el Navigate To. Y de animación vamos a ver todas porque me parece que podemos aprovechar el tiempo para que les muestre todas. Vamos a ir primero a la instantánea. Para yo poder ver mi prototipo funcional, o sea, para ver estas animaciones y hacer que las cosas ocurran, hay dos alternativas. Una es ir al Play, que está acá, que es de presentación, que no se las recomiendo tanto si queremos ir probando cosas. Y hay otra, que es también una funcionalidad nueva que agregó Figma en el último tiempo, que es la de los flows. Para crear un flow y poder tener animaciones de una forma un poco más presente y hacer los tests de prueba y error de una forma más fluida, tengo que seleccionar la pantalla de inicio de mi animación, que en este caso es 0,1, y en mi columna derecha ir a Flow Starting Point y apretar el más. Automáticamente me va a aparecer algo que se llama Flow 1, vamos a ponerle Test Figma 1, le podemos cambiar el nombre, Enter, y fíjense que en la primera pantalla, en la 01, me apareció esta suerte de etiqueta que dice el nombre que le acabo de poner, y hay un pequeño icono con una suerte de cuadrado y un player, que si lo presiono, me va a abrir una ventana, una suerte de modal, en donde yo puedo previsualizar mi interacción de forma rápida. Si voy a presentación, que era lo que les mencionaba antes, o sea, no sé cómo sacar esto, bueno, no pasa nada. Si voy a presentación, lo voy a poder ver en un formato más grande, por ahí más de presentación, valga la redundancia, y voy a poder hacer mis interacciones acá, pero si quiero hacer un cambio, tengo que volver al contenido donde estaba antes, ir cambiando de pestaña a pestaña. Yo apreté play y se me abrió una pestaña acá arriba. En cambio, con esta ventana flotante a la que puedo acceder desde este icono de acá, lo cliqueo y cualquier cambio que haga sobre mi prototipo, sobre mi pantalla, se va a ver automáticamente actualizada en este prototipo, en esta pantalla flotante. Perdón. Así que es algo que se los recomiendo, es cómodo, no existe hace demasiado tiempo, creo que existe hace menos de 6 meses, así que nada, es súper recomendable. Así que vamos a testear la primera animación que hice, bueno, ahí se los spoileé, vamos de nuevo, que básicamente era el efecto instantáneo. Al hacer clic, salto de una pantalla a otra de forma completamente instantánea. Vamos a volver para atrás. Vamos a hacer otra prueba. En lugar de instantáneo, vamos a poner Dissolve. Acá cuando presiono Dissolve ya se me empiezan a aparecer otras opciones que tienen que ver con la animación que tiene esa disolución. Esto también aparece en, si no me equivoco, en desarrollo, cuando uno anima cosas con JavaScript, incluso no recuerdo si con CSS permite hacer este tipo de Sí, con animaciones. CSS también lo tenés. También lo permite, ok. Que son animaciones medianamente tradicionales en donde uno puede customizar cómo aparecen y desaparecen las cosas. Incluso también usamos la métrica de milisegundos, así que en eso estamos completamente ayornados. Y esto es 100% juego. No me voy a meter en cada una de ellas. Hay algunas que yo le puedo customizar un poco más cómo es esa curva donde aparecen y desaparecen las cosas. Incluso también tengo una curva de Bézier acá por si quiero modificar la suavidad con que aparecen y desaparecen esas cosas. Esto es juego absoluto. Y también tengo algunos efectos preseteados, como por ejemplo esto de Gentle, Quick, que acá incluso ven cómo es la animación a modo de ejemplo. Bouncy, que es con rebotes. Slow, que es un poco más lento. O incluso también modificar el Custom Spring, cosa de ir modificando esa suavidad con que quiero que ocurra la animación de una forma más manual. No se esperen que esto sea la gran cosa, o sea, no nos vamos a meter en una curva como la que propone After Effects, en donde las cosas tienen una fluidez absoluta y uno puede customizarlo a piacere. Esto es más bien, no sé si rudimentario, pero al estar muy relacionado con el plano de desarrollo y ser patrones de animación
muy ligados al plano de desarrollo, a CSS, como mencionaba recién Leonardo, no se esperen la gran cosa. Sí nos van a permitir hacer prototipos funcionales y que demuestren cierta habilidad conceptual en el traspaso de pantalla a pantalla, que nos va a servir. Pero si quieren hacer algo en donde vayan cosas que, no sé, a medida que hago clic vayan apareciendo cosas, y ahí sí les recomiendo que o lo desarrollen de cero con algún framework de desarrollo o lo hagan en After Effects. Acá las cosas no van a ser muy rudimentarias, pero sí van a llegar a un límite en donde no se va a poder hacer demasiado. Así que como les dije, tenemos los efectos de Easy In o Easy Out, tenemos el Bezier que también podemos customizarlo, tenemos algunos que son como una suerte de preset que tienen algunos comportamientos ya habituales, y después tenemos el más básico que es Linear. El Linear básicamente es lineal, es algo así como un efecto instantáneo que sigue una automatización, que sigue una fluidez, pero no tiene esa cuota de easy in o easy out o gentle o quick o este de rebote y demás. No sé, vamos a ponerle el linear en el efecto de dissolve, podemos ponerle 500 milisegundos y vamos a ver qué ocurre. Vamos a poner restart prototype, aprieto y voilà. Volvemos para atrás, cliqueo, se disuelve y me dará la bienvenida a la pantalla que sigue en 500 milisegundos. Si yo esto pongo en 100 milisegundos, la transición obviamente va a ser más rápida. Podemos probar, no sé, el bouncy, que es el de rebote, y en 500 milisegundos vamos a ver qué sucede. Rarísimo, hace un rebote que parece que se rompió. Lo del bouncy y slow y este tipo de herramientas generalmente sirve cuando aparecen elementos por sobre la pantalla. No son cosas tanto transicionales, o sí de acuerdo a qué pantalla esté pasando, pero sí se suele usar para elementos que van apareciendo por arriba de otros, cosa de que se tenga referencia desde un aspecto más general del diseño. Vamos a poner, por ejemplo, el Smart Decking me lo voy a dejar para el final, el Moving. Cuando abro el Moving, fíjense que cuando voy abriendo distintos elementos, la interfaz de este cuadro de diálogo también va cambiando. Por ejemplo, el Dissolve me hacía la propuesta de tener estas animaciones y el Moving, además de darme esta propuesta de seguir animándolo de esta forma, con Linear, Easy In, Easy Out, Bouncy, Gentle, Quick y demás, me da la posibilidad de elegir desde dónde va a ingresar la pantalla que le sigue. Puedo elegir de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Por ejemplo, vamos a dejar esto de arriba hacia abajo con un efecto lineal de 500 milisegundos. Vamos a volver para atrás y vamos a ver qué sucede. Ahí está. Vamos a bajarle a 100 milisegundos, cosa que sea más rápido. Ahí está. Lo mismo ocurre con el move out. Generalmente esto se hace para transiciones por ahí de salida, los out, tanto los easy out o move out o slide out, pero también uno lo puede usar en caso de que quiere que entren cosas. Podemos probarlo, vamos a ver qué sale. Esto, como les decía antes, mucha prueba y error. Está medio rápido, vamos a ponerle en 600 milisegundos. La pantalla de arriba se va a mover hacia la izquierda en 600 milisegundos. Si le va a dar la bienvenida a la pantalla que sigue. Vamos a probar con el push, que el push lo que hace es empujar la pantalla que está y darle la bienvenida a la otra. Vamos a poner el efecto de izquierda a derecha. Rarísimo que se pase para la izquierda, ahora de derecha a izquierda. Ahí está un poco mejor. Y después tenemos el sliding, que es muy similar al moving o al move out, pero tiene una transición un poco más fluida. Vamos a hacer la prueba. Ahí está, que se pone en overlay negro la primera pantalla y aparece la segunda como si fuese una transición similar al moving. Ya vimos esta, vimos push, son bastante tradicionales. Generalmente para lo que es animado de prototipos de aplicaciones, esto sirve muchísimo. Sé que medio colgadas así, con una presentación tradicional,
parecen medio aburridas, pero créanme que cuando uno está haciendo prototipos funcionales, en donde quiere que se vean una aplicación como, no sé, va a salir en el mercado y tiene un montón de elementos de interfaz como un menú y headers y footers y cards que van sucediendo dentro de una pantalla o incluso sliders, empieza a entrar en juego muchas de estas animaciones y ayudan a que la experiencia sea un poco más real. Porque al fin y al cabo el prototipo, además de ser para, no sé, mostrar presentaciones, incluso pueden hacer las presentaciones de sus clases dentro de Figma y usar esto para hacer las transiciones entre pantalla y pantalla, como si fuese un PowerPoint, además de servir como para mostrar una presentación o un conjunto de pantallas en sí, sirve para darle esta cuota conceptual que les mencionaba antes, en donde yo a través de algún slide-in o push o move-in puedo dar una bajada conceptual del comportamiento que tiene una plataforma. Me quedaba uno que es el Smart Animate. El Smart Animate, que además de tener estas características de animación como veíamos antes, vamos a dejar el linear, que es el más tradicional, y en los milisegundos. El Smart Animate es fantástico. ¿Por qué es fantástico? Porque el diseñador no tiene que hacer absolutamente nada. Solo tiene que seleccionar este dropdown, Smart Animate, poner acá un par de numeritos y hacer como si supiese de algo. Y Figma se va a encargar de hacer la animación que considere más acertada para hacer la transición de una pantalla a otra. ¿Cómo se maneja el Smart Animate? Si bien es medio complicado de explicarlo, se maneja por similitud que van ocurriendo, perdón, por los elementos que son muy similares y se mantienen de una pantalla a otra. Acá las dos pantallas son bastante distintas entre sí. Acá tengo un título, perdón por la desprolijidad, pero se suele laburar de esta forma y más con esta ventana flotante. Tengo este título y después pasa esto y aparece este cuadrado y quizás el Smart Anime ahí sí se vuelve medio loco, pero vamos a hacer una prueba y vamos a ver si estas dos pantallas fuesen un poco más similares entre sí. Voy a replicar esta pantalla acá abajo. Vamos a seleccionarla, voy a replicarla acá abajo. Y voy a hacer que esto sea un poco más chico. Acá estoy apretando la letra K para escalar esto proporcionalmente. Podría cambiar el tamaño de tipografía manualmente, pero decía hacerlo con la letra K y posicionándome sobre uno de los puntos del Launcher Point y achicarlo. Después esto también lo voy a achicar acá abajo y vamos a ver si poniéndole un cuadrado acá me ayuda a la animación. Vuelvo a lo mismo. Vamos a borrar esta línea acá. Voy a la pestaña de prototipo. Ya tengo el Flow Test Figma 1 creado, así que me posiciono sobre uno de los costados. Trazo una línea para identificar que eso va a ser un prototipo. Navigate to. Va a ir a la pantalla 5, perfecto. Y Smart Animate. Vamos a ponerle linear y que sea de 500 milisegundos. Vamos a ver si funciona. Puede fallar, decía Tusam. Abrimos el prototipo y vamos a ver qué pasa cuando hago clic. No hice absolutamente nada. Solo modifiqué las pantallas, compartían algunos elementos entre sí. Fíjense que el design de experience se mantuvo, solo cambió el tamaño y cambió un poco la ubicación. Incluso este vamos a ponerlo acá a la derecha y vamos a llevar este cuadrado arriba. Tracé una flechita, a un clic, Navigate to, la pantalla es la 5. Solo seleccioné Smart Animate, una animación linear, 600 milisegundos. Abrí el prototipo y hice clic. Y Figma se encargó absolutamente de interpretar que esas pantallas tenían componentes similares entre sí, que únicamente cambiaban la ubicación, y se encargó de hacer el resizing, porque fíjense que el título se va achicando, resizing, se encargó de
hacer aparecer este cuadrado gris de la forma más sutil y amena posible, cosa de que no se destaque tanto, ni se produzca ningún salto de página, ni suene tan brusco el traspaso de un espacio en blanco a un cuadrado gris, y se encargó de hacer automáticamente el movimiento de este texto hacia un extremo derecho. Y solo lo que apreté fue Smart Animate. Hay veces que funciona, otras veces no funciona tanto. Generalmente, y este es otro truquito que les puedo dar, para que el Smart Animate funcione, el proceso que tienen que hacer es este: replicar una pantalla, o mejor dicho, funcionan las pantallas que tienen alguna similitud entre sí y que comparten, o mejor dicho, que pueden llegar a compartir una similitud, y hay un cambio quizás de tamaños, hay un cambio de posición de elementos, o aparecen muy pocos elementos dentro de la pantalla que no requieren demasiada animación para Figma para que Figma los haga aparecer. Por eso cuando pasaba de esta pantalla a esta, quizás no funcionaba tanto, porque hay elementos muy distintos entre sí. Ahí Figma medio que se volvió loco. Ahí vi que pusieron Bernardo. Ah, mirá, Bernardo, esa no la tenía, la de compartir los elementos. Muy bueno eso. Buenísimo lo que dice Bernardo. Para que también funcionen de buena forma, tienen que compartir los nombres de los elementos. Eso también funciona. A ver si en los sliders, o dónde era. Lo de los nombres. Interrumpí, Bernardo, no hay problema que participes en la charla. Una analogía es como pensar que cada frame de Figma es un keyframe de After Effects. Es buena también, es buena, es buena. Figma por ahí, esta es la parte que yo quizás más le critico cuando como empiezan a meter demasiadas cosas. Ahora hay plugins, por ejemplo, hay uno que se llama Lottie Files, que uno lo puede buscar directamente desde acá, plugins, ya lo vamos a ver en la última clase, pone Lottie Files, y es una forma de animar GIF mediante este mini software de animación, que uno usa como la teoría básica de animación con frames, y va poniendo qué sucede en un frame, qué sucede en otro frame, qué sucede en otro frame. Lottie lo que se encarga es hacer un cóctel de eso y escupe una animación .gif que la puedo usar dentro de la plataforma. A mí me copa esto, ya le empieza a dar un poco de complejidad a todo lo que tiene que ver Figma en sí. Me gusta más que sean plataformas por separado, pero está muy relacionado a lo que dice Bernardo. Lo de los nombres realmente Bernardo no lo tenía. Por ahí me ha funcionado medio de Pepe, porque siempre he copiado y pegado las capas y siempre lo he tratado de mantener con orden, pero está muy Sí, bueno complementarlo. a mí, Agustín, bueno, en relación a eso, sí, descubrí a los ponchazos lo mismo. Yo empecé a usar Figma justamente para presentaciones y Ah, ok. para poder generar alguna animación más interesante que lo que se puede hacer en PowerPoint, ¿no? Que es bastante berreta. Y Sí. para animar elementos vectoriales me di cuenta que era fundamental que los elementos vectoriales que se replicaban de una pantalla a la otra y que tenían que moverse tuvieran el mismo nombre. Pues si no, lógicamente, claro, Figma no se daba cuenta que había que linkear una instancia con la otra, ¿no? Así que Mirá. Muy bueno, muy bueno. ¿Vieron que les había dicho? Sí, Mel, decime. No, perdón. Que PowerPoint también tiene el Smart Animate mismo. Yo cuando era chica jugaba con el Smart Animate como para jugar con animaciones de PowerPoint, y después cuando entras en el mundo Figma y aparecía el Smart Animate fue como, wow. Mirá. Hace como una especie de morph. Como una especie de Es una morph, suerte toma de un elemento morphing, y lo. sí. Sí, El criterio es como el morphing de After Effects, en morph y lo donde hace. vos tenés un elemento y lo transforma automáticamente en otro. Sí, Mel, me ibas a decir algo. Sí, que si recomendás más Looty o Rubinstein, lo vamos a ver más adelante, pero en cuanto a microanimaciones, No, mirá, no sé, yo Lottie lo empecé a usar hace poco, no, hace bastantes meses, y para todo lo que es microinteracción sirve bastante. No sé,
No tengo acá ningún proyecto a mano que les pueda mostrar, pero igual acá Sí, sí, sí. en Yo la uso, galería yo de uso Loti hay un montón. Loti, pero nunca toqué nada de Rumi y sé que No, está ahí a ver, dando vueltas. son software muy amables entre sí para acercar al diseñador que por ahí está muy ayornado a plataformas digitales a que pueda darle un juego más vivo a su diseño. No sé, Claro, los loadings o, no sé, cuando claro, sí, uno sí. hace una acción de éxito. Esto es muy de apps y de plataformas digitales. Por ejemplo, este check, vamos a insertarlo acá como un GIF. Está insertando. Acá me lo pegó. Vamos a hacer una prueba muy rápido. Total, ya no tenemos más tiempo, así que le vamos a dar la clase que viene. Por ejemplo, se suele usar mucho que, yo qué sé, yo hice una acción, imagínense que acá es... Ay, yo qué sé, agregá un contacto y yo escribo acá el nombre del contacto, agustincairone@uade.edu.ar. Yo aprieto acá un botón que dice aceptar y salta a otra pantalla. Y hay una pantalla como de éxito en donde tiene que suceder algo. Esto generalmente lo pueden ver en cualquier aplicación, son cosas que pasan muy desapercibido porque forman parte de la cotidianeidad que tienen las plataformas digitales. Yo cliqueo acá y me dice, listo, lo hiciste. Entonces se usa generalmente para esto, este tipo de plataformas. Yo soy muy amigo de el plugin en pos de darle un valor agregado a la plataforma. Cuando ya empiezan a meter como demasiada magia en las animaciones o lo que les mencionaba antes de esto de los condicionales, que no sé si Bernardo o alguno de los que ya tiene experiencia en Figma ha llegado a agarrarlo, lo de set variables o conditionals, es algo que está muy bueno, pero que me parece que le escapa al sentido funcional con el que nació Figma, que es acercar a la gente a cuestiones de desarrollo o hacer diseños más precisos, hacer diseños más fluidos, ayornarlos a los mundos digitales, a los desarrolladores y a los diseñadores. Esto si bien lo hace y lo busca hacer porque hace que los prototipos, además de tener clics y que suceden cosas, sean funcionales, o sea, que uno le pueda escribir cosas, que uno pueda... es infinita. Hay gente que ha hecho un batalla naval usando variables de Figma funcional que te da puntajes. Hay gente que ha programado tatetis con esta funcionalidad de variables, pero empieza a involucrar una cuestión muy de programación en una plataforma que por ahí le escapa a eso. Tendrían que haber hecho. Todavía no agarro poner lógica a los flotas. Te lo recomiendo, Bernardo, está muy bueno. Yo aprendí, obviamente no llegué a hacer un batalla naval, pero hice un par de cosas que realmente explotan como la versión del prototipo en su máximo esplendor, pero si te pones en un aspecto crítico decís, bueno, no sé si Figma tendría que ser la plataforma para hacer esto. Por ahí puede existir un Figma Prototypes y un software distinto en donde sea explícitamente para prototipar y acá dejarlo para cuestiones quizás un poco más básicas o más amigables, como el Smart Animate, el Insight, el Move In, el Move Out, que son cosas que sirven, pero que esto le agrega una capa de complejidad que nada, no va al caso, pero me parece interesante por si quieren chusmearlo o discutirlo. Ya se nos acabó el tiempo. Hay una buena noticia que para la semana que viene no hay ejercicio de esto, así que vamos a patearlo para la semana que viene, así lo tenemos para la otra, porque tampoco vimos demasiado. Sí, les recomiendo, porfa, que jueguen y chusmeen sobre esto. O sea, esto que les mostré yo es ultra básico, lo sé, pero a partir de este juego pueden empezar a aparecer un montón de cosas copadas, incluso usando el Smart Animate, incluso usando estos patrones de Move In, Move Out, Slide In, Slide Out. Y demás, me parece que jugando a eso los va a ayornar un poco más en este camino. Sí, lo que vamos a ver la clase que viene, que por ahí es un poco más complejo, es todo lo que sucede en behavior dentro de las pantallas una vez que uno transiciona, ya sea haciendo clics y que las cosas se transformen, no sé, un botón de like
se transforme, un botón negro se transforme en un botón rojo, que puede ser un corazón, o incluso qué sucede cuando uno hace scroll. Hay cosas que pueden estar estiqueadas o asfixiadas, que es cuando mantienen su posición, o cómo podemos hacer scroll horizontal. O sea, la idea es que la clase que viene podamos hacer un prototipo no funcional al nivel que les mencioné recién de las variables y este tipo de cosas. De este tipo de cosas, sino que podemos hacer como una suerte de aplicación como Instagram, supongamos, en donde al hacer clic podamos ir a distintas secciones, podamos hacer swipe y scroll en algunos lugares, podamos hacer tap y clic y que las cosas se transformen y demás. Así que nada, no sé si queda alguna duda, consulta, pregunta, sugerencia. No, por mi parte no. Ok. Gracias, Agustín, como siempre. Ok, bueno, gracias a ustedes por escuchar y los libero. Nos vemos el lunes que viene. Que tengan una muy buena semana y muy buena cursada. Gracias. Bueno, nos igualmente. vemos. Chao, Un chao. beso grande a Chao. todos. Adiós. Chao. Chau, chau.